pero no me gusta Apo. Hemos roto. Si han roto, ¿por qué sigue trayéndote flores? No me digas que está intentando reconquistarte. Mamá, exageras. Te lo voy a explicar todo después, pero por favor no pienses que Apo sigue siendo mi novia. Me incomoda porque esto no es cierto. Cuando aún estaban juntas, Lada había querido presentar oficialmente a Apo a su madre, tal como Apo le había llevado a conocer a su padre, al señor Addisor. Pero ahora que todo había terminado, sería incómodo dejar que su madre pensara que seguían siendo pareja. Y si Apo se enteraba, podría pensar que Lada seguía engañándose sobre la relación. Está bien, si no son novias, no son novias, pero ahora llora la merienda con Apo. No está bien hacerla esperar. ¿Por qué no se la llevas tú? Fuiste tú quien le invitó a entrar. Estoy ocupada, necesito planchar la ropa. Mamá, no te vayas así, al menos quédate conmigo. Lada suspiró profundamente, intentando mantener una expresión neutral. No le quedaba más remedio que enfrentarse a Apo, pero esta vez no cometería el mismo error. No se dejaría llevar por la emoción, ni volvería a llorar. No quería que la directora ejecutiva se preocupara por verla llorar solo por oír la palabra amor. Aquí tienes tu merienda y tu bebida. Mamá me pidió que las trajera. No te vayas, Lada, quédate aquí y habla conmigo. No tengo nada más que decirte, ya te dije todo lo que necesitaba el otro día. Entonces siéntate conmigo un momento, te extraño. Quizás solo por esta vez podría considerarlo. No era típico de Apo expresar sus sentimientos tan abiertamente. O quizás ahora sí. Parecía que los roles entre ellas se habían invertido. Tu mamá me invitó a cenar hoy. ¿No tienes trabajo? ¿Cómo puedes, siendo la jefa, dejarlo todo así? Sí, esto es trabajo. Apo levantó una mano. Y esta eres tú. Levantó la otra mano un poco más. ¿Qué significa eso? Lada la dio la cabeza, observando la diferencia de altura entre las dos manos. Era una teoría elaborada que no entendía. Significa que en mi vida eres más importante que el trabajo, más importante que cualquier otra cosa. Si te digo que te amo, podrías no llorar esta vez. Si aún no me crees, dame una oportunidad. No cierres tu corazón, no seas cruel contigo misma. ¿Estás contenta con nuestra distancia? Los ojos de la se encontraron con los de Apo, quien le sostenía las manos con ternura, implorando una oportunidad. Su corazón, antes duro, se debatía entre la razón y la emoción. Sabía que con el más mínimo error podría recaer en ese mismo amor. Lo intentamos de nuevo, susurró Apo. Prometo amarte más que antes. Hola, no, Lada. Hola, Piprin. Hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú, Piprin? Lada respondió al saludo de Prin, quien se acercó ahí en el evento de lanzamiento de un importante proyecto del Grupo Aguatín. Desde el día en que Apo llegó a su casa y le pidió una segunda oportunidad para volver juntas, Lada no le había dado una respuesta, solo había dicho que necesitaba tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos y sobre lo que significaban la una para la otra. Dijo que cuando estuviera lista iría a ver a Apo en persona para darle una respuesta. En los días siguientes no volvió a ver a Apo, pero los tulipanes seguían llegando a su puerta con regularidad. Ni siquiera su madre, que se despertó antes que ella, logró captar el momento en que dejaba las flores. Ahora, una semana después, decidió ir al hotel a felicitar a Apo por otro día importante en su carrera. Aún sin una respuesta definitiva a la petición de reconciliación, pero llevando consigo un hermoso ramo de girasoles cuidadosamente escogidos. Ahora me siento más tranquila, pero en cierto modo me siento extraña. He trabajado duro toda mi vida y ahora que la carga se ha aliviado me siento un poco perdida. La jefa se ha estado tomando las cosas con calma en el trabajo últimamente. Pregunto, ¿por qué no esperas si lo ves tú misma? El evento está a punto de comenzar. La se giró y miró hacia el escenario instalado en el salón de eventos del hotel Guatín. El maestro de ceremonias acababa de convocar a la junta directiva para inaugurar oficialmente el proyecto, una campaña destinada a impulsar el turismo
Pero para su sorpresa fue el jefe, Adisor, el padre de Apo, quien subió al escenario. Eso fue inesperado. Según la información que había escuchado de otros, el señor Adisor prácticamente se había distanciado de los asuntos del grupo Watin. Curiosa se giró para mirar a Prin y le preguntó, ¿por qué ahora el jefe se encarga de este proyecto? ¿Y la jefa dónde está? La jefa ha sido apartada de las actividades del hotel hace un tiempo por orden del señor. Ahora se centra únicamente en el resort. Solo podrá regresar cuando él cambie de opinión. ¿Pasó algo mientras estuve afuera? No puedo hablar de eso. Si te lo cuento, la jefa podría regañarme. Pero Prince, si la destitución de la jefa tiene algo que ver conmigo, por favor, dímelo. No quiero que vuelva a tener problemas por mi culpa. Comentar ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.